día 9 del reto 365. Hoy es un día precioso en Barcelona. La verdad es que Barcelona es una ciudad que llueve muy poco, casi nada. Y cuando llueve, llueve una semana, 2 semanas, un poco seguido y después de nuevo sol, sol, sol. Ahora tampoco es que haga calor. Ahora estamos a una temperatura un poquito más agradable, entre los 15, 16 grados máxima y unos 7, 8 mínima, pero ya entrando más en el invierno de seguro va a ser un poquito más frío. Bueno, hoy día es un día especial porque con mi afán de hacer estas cosas nuevas en mi día a día, me puse a revisar un poco algunos estudios de ontología que he tenido a lo largo de mi vida y me topé con un libro muy lindo y muy recomendable, que se lo voy a dejar ahí en la descripción después. Se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, de Robert Fisher. Si tienen la posibilidad de leerlo, es un libro súper cortito. La verdad es que no son muchas páginas, no es aburrido. Y, y no sé si tampoco lo catalogaría como un libro de autoayuda. La verdad es que es un libro que te deja mucho que pensar, que reflexionar. Y sí, si uno se da el tiempo de autoconocerse, de poder mirar un poquito más allá de las palabras y reflexionar sobre lo que está sintiendo en el momento y, y sobre la situación que puede ser de cualquier índole. Es un libro muy, muy lindo porque al final te hace aprender sobre ti mismo. Entonces no quiero spoilear a nadie, pero sí voy a ir contando un poquito cómo lo fui adaptando a este proyecto y también después también les voy a regalar algunas preguntas que al menos yo me estuve haciendo a mí mismo y me han servido al menos para encontrar mi autenticidad y saber quién realmente soy en este mundo terrenal. Una pregunta que sin duda no es la primera vez que me la hago, no es la primera vez que la reflexiono, pero sí creo que es la primera vez o la segunda vez que la autorretrato, por así decirlo. Entonces, este libro básicamente, bueno, cuenta la historia de un caballero que por supuesto en su afán por cuidar su imagen, respetar su imagen, verse siempre bien, tratar de ser ese héroe que la palabra caballero inconscientemente se nos viene a la mente, empieza a darse cuenta que no solamente era un caballero, sino que también este caballero tenía una armadura gigante dentro que lo cubría por todas partes. Esa armadura viene a simbolizar un poco aquellas barreras emocionales que sentimos cada uno de nosotros a medida que pasan los tiempos y que son las consecuencias de momentos críticos durante nuestra vida en donde sin querer queriendo, al no tener ningún conocimiento emocional, quedaron guardados en nuestro subconsciente, en nuestra mente, como pequeños, por así no quiero usar la palabra trauma como tal, pero sí son pequeños quiebres emocionales que al final, a lo largo del tiempo, no desaparecen, sino que solamente quedan guardados en algún espacio de nuestra mente. Entonces, este caballero, a lo largo de todo el libro, obviamente, como le comento al Martín del futuro y a cualquiera que esté viendo este video, mi idea no es spoilear, ni tampoco dar un resumen, ni tampoco dar mi opinión sobre el libro, sino que solamente alinearlo un poco a mi reto, a mi vida. Y entonces este caballero hace
A lo largo de su camino se va encontrando con distintos personajes, los cuales también simbolizan o tratan de identificar algunas emociones o algunos aspectos de la vida de este caballero, como pueden ser el personaje del sabio, el personaje de la sabia, que básicamente entregan puntos de reflexión en cuanto a lo que es la vulnerabilidad, el cómo me siento yo hacia los demás, el cómo estoy viviendo y relacionándome con el resto de las personas. El libro en general se centra mucho en la identidad del caballero en cuestión, la identidad del ser y el hacer. Y justo calza con, yo creo que a medida de estos 9 días, eh, yo mismo en mi retrato he tratado de buscar eso, he tratado de centrar todas mis emociones, todos mis pensamientos, todo mi estudio, mi experiencia y relatarla en pequeños puntos de reflexión diarios de 5, 10, 15 minutos, lo que se alargue. Tampoco, como comentaba anteriormente, no es que tenga esto escrito, no es que él me lo estudie, no es, o sea, es solamente el propósito de entregar un espacio de mi vida, regalarme yo a mí mismo, al Martín del futuro y a quien lo quiera ver, el, la posibilidad de que también se puede reflexionar y aprender un poco de saber emocional sin tener que pagar un curso, sin tener que tener un profesor o un guía que te lo esté haciendo, sino que solamente escuchando y practicando y reflexionando sobre algunas preguntas que yo también me las cuestiono y estoy seguro que si a futuro me las vuelvo a cuestionar, voy a ser el primero en volver a ver este video. Entonces, volviendo un poco al tema, el libro es súper lindo, te enseña, bueno, en la conclusión ya del libro, como no quiero contar tanto tampoco, básicamente el caballero se da cuenta que la valentía de sí mismo no estaba en lo externo, en los factores externos, no estaba en el cómo él se veía, no estaba en la imagen que quería representar hacia los demás, no estaba, si lo miro desde un punto de vista más ontológico y agarro o ramifico un poco eh, esa conclusión, no está, por ejemplo, en qué de trabajo estoy teniendo actualmente, no está en mi novia, no está en la familia en la cual nací, no está en todo lo que me rodea, sino que la verdadera valentía, el verdadero sentido de propósito o de vida de este caballero se dio cuenta que era en su ser interno, en cómo irse despojando a medida que avanzaba su camino de distintos límites, de distintos miedos, de distintos trabas, de distintas cosas que le estaban nublando, que no le estaban dejando ver su camino, que no le estaban dejando ser él mismo. A mí me ha pasado que a lo largo de mi vida muchas personas, no solamente del ámbito familiar y también ámbito eh, laboral y por así decirlo de amistades, sino que muchas personas que nunca he visto en mi vida, pongo en contexto que soy DJ de música electrónica, creo que lo he dicho entre otros videos. Y aparte de ser DJ, también me dedico mucho a la reflexión y al mundo ontológico. Entonces mezclo un poco esas dos cosas, pero en mi experiencia como DJ me ha pasado muchísimas veces que se me ha acercado mucha gente, o sea, casi, no es por ser arrogante ni nada, pero desde que empecé a poner música en distintos lugares, mucha, cada vez, o sea, cerca a alguien, al menos uno, obviamente también hay veces que no, tampoco lo cuento, pero sí, se me queda en la retina cada vez que llega alguien y me dice, oye,
qué linda tu energía, oye, muchas gracias, oye, me hiciste pasar un momento increíble, oye, espero que onda, de verdad, ha sido la mejor boda de mi vida, cosas así. Entonces, siempre creo que la única persona que la verdad es que no se siente importante soy yo mismo. Y al mirar de dónde viene esto, la verdad es que la respuesta recaía en muchos miedos, en mucho el mismo miedo de atreverme, si este reto hoy en día es público, es netamente porque uno de mis mayores miedos es mostrarme. Ya comenté también que no me gusta mucho la fotografía, soy muy malo para subir historias y alimentar un poco las redes sociales y esto para mí realmente ha sido un reto lindo porque también lo alineo a mi yo del futuro, que sin duda en 5 en 10 en 15 años más, con el avance de la tecnología va a poder verlo y también sacar consecuencias y aprender de sus propias palabras en este caso. Por eso encuentro que este reto es tan lindo y también lo comparto públicamente porque la verdad es que cualquiera puede estar sentado en la misma posición que yo, no físicamente, pero sí en alguna de las ramas de la vida puede sentirse que está desorientado o desorientada, o está perdido o perdida, o quiere, no sé, busca un objetivo y no sabe cómo cumplirlo, pero no conoce nada de sí mismo o de sí misma. Entonces, es un reto lindo para compartir en un principio y si a futuro lo necesito, quizás también puedo ir haciendo ciertas guías, ciertas eh, capacitaciones, yo creo que también sería como una especie de coaching, de establecer una comunidad en que todos podamos aportar, en que todos podamos dar ayuda o consejo y del día a día. No estamos hablando de finanzas, no estamos hablando de las apuestas deportivas, no estamos hablando del deporte, valga la redundancia. Esto es del día a día, del cómo nos sentimos, de cuál es la relación que tenemos cada uno con nosotros mismos, sin juzgar, sin decir, no, pero es que tú tienes esto y yo tengo esto otro, sin decir, es que a ti te tocó más fácil que a mí, sin la verdad ponerse el poncho ni la capa de, de juzgar, porque al final somos todos distintos. Y eso es lo lindo y lo único. Al final, mucha gente me puede decir, oh Martín, estás haciendo las cosas mal, para que hagas esas tonteras, después se te va a olvidar. Eh, Me puedo llenar de hate. Yo creo que hoy en día cualquier persona que está o decide mostrar su rostro, mostrar sus pensamientos, mostrar la visión, por mucho de que queramos hacerla una visión genérica, no personal, no tratar de dar una opinión sobre algo, sino mostrar mi opinión sobre mí mismo, igual puede haber gente que se puede pasar y sentir pasada a llevar en algún momento y puede criticarlo, y por supuesto que lo acepto como tal, pero mi idea o propósito final es todo lo contrario, es mostrar un pequeño espacio de reflexión contigo mismo, un pequeño espacio de ayuda. Dicho esto, sigo con lo que les venía contando. Eh, Cuando me empecé a dar cuenta que tengo muchos miedos por superar todavía, también tuve que poner sobre la balanza los miedos que ya he superado, porque ya estaba viendo que la balanza se estaba yendo mucho hacia un lado y me estaba dando miedo seguir en ese mismo ejercicio. Si uno empieza a ver que todo es negativo, también el subconsciente, mi yo interno, me dice, oye, para un poco, también han habido cosas que a lo largo de estos últimos 2 años o últimos 5 años sí ha hecho y sí han salido bien y ha superado tus propios miedos.
Entonces ahí tuve que alinear un poco la balanza y me surgió la duda que puse en la miniatura del video de qué pasa si aprendo o reaprendo o le pongo la etiqueta a mi miedo de mi mejor aliado. ¿Cómo puedo a ver, sacar como lo bueno de lo que me da miedo? Es una pregunta que siempre me la hago al poder eh, decidir algo. Porque la pregunta ¿por qué me da miedo? Creo que está muy trivial, por así decirlo. El por qué, mm, si yo soy consciente de que uno de los enemigos del aprendizaje propio, que eso seguro vamos a hablar en algún otro video más extendido, es el que acepto que soy una persona que busca excusa ante una situación difícil. Si yo me pregunto por qué me da miedo, puedo estar una tarde diciendo distintos motivos por los cuales me da miedo algo. Entonces el por qué lo tengo que descargar, sacar de mi lista de preguntas, porque también tengo en este autoconocimiento, tengo que saber cuáles son mis pros y mis contras y dentro de mis contras aceptarlos como tal. Entonces, más allá del por qué me da miedo, empecé a reflexionar cómo puedo reaprender que mi miedo, en base a mi propia experiencia, me ha llevado al éxito, o me ha llevado a la felicidad, o me ha llevado al cambio. ¿Cómo puedo sacar que se te apriete el estómago y que te dé tiritón en las piernas cuando, cuando vaya a producir algo y aceptarlo de que es la adrenalina más linda antes de descubrir algo nuevo? A mí me pasa cada vez que tengo un evento privado, cada vez que voy a pinchar en una discoteca, cada vez que voy a em, mostrar un poco lo que hago, lo que tengo experiencia haciendo, me da miedo, me da mucho miedo. Hay veces que dependiendo el tamaño del evento, me tirita las piernas y una emoción de mierda, porque, bueno, hace más de 8 meses ya no bebo alcohol. Antes, no lo voy a mentir, antes sí a lo mejor me tomaba algo y los nervios se pasaban un poco, pero sin beber nada de alcohol, la pura agua, el miedo te lo comes tú mismo. Y, y dentro, bueno, de la misma pregunta de cómo volver a reaprender o cómo poder ser del miedo mi mejor aliado para poder decidir mejor sobre mi vida y poder llegar a otros caminos de mi propia vida, empecé a descubrir esas cosas. El, ¿Cuál es mi relación conmigo mismo? ¿Cuál es el valor que yo me estoy entregando a mí mismo? Y cómo eso yo lo reflejo en las cosas que hago. O sea, por una parte, hago un excelente trabajo, al menos siempre he tratado de dar lo mejor de mí y gracias a Dios me ha llegado muchas gracias o mucho reconocimiento a través de eso. Pero por otra parte, sigo sintiendo cada vez que me subo a una tarima, cada vez que voy a poner el pendrive para poder poner la música, cada vez que voy a poner o estoy a cargo de algún matrimonio, siento un pánico por dentro que me envuelve yo creo que yo creo que durante unos 3 días antes del evento, luego se pasa y unas 2 horas antes de la fecha, o sea, de la hora donde voy a empezar a trabajar,
también vuelve. Y, y no solo, bueno, eso es un tipo del miedo, pero también el miedo a lo desconocido y el miedo a soltar. Son miedos que me representan eh, mucho. Si bien es cierto el miedo a lo desconocido, cualquier persona puede decir, ah, pero si tú eres chileno y te has ido a vivir a Estados Unidos, has vivido en España, sí, pero eso es solamente mirándolo desde el punto de vista de viaje. Y que no hay nada, o sea, la gente, o yo mismo también puedo pensar que el irse a otro país es como, oye, lo más desconocido, si al final es como una vida totalmente de cero, una vida totalmente nueva. Sí, pero hay ese miedo en particular para mí es como, me da ansias por conocer, por eso. Ese es como, pero por conocer lo que voy a mirar. A mí el miedo a lo desconocido que me autoidentifica es el miedo de que, que básicamente que cómo voy a poder sostener la decisión que voy a tomar yo a largo plazo. Ese es el miedo que me da. Uno cuando viaja, a veces, yo cuando en mi primera experiencia en Estados Unidos no me fue bien. Quizá era muy chico, tenía 10 15, 16 años. Y eso, a lo mejor eso fue uno de los factores que influyó y que no pudiese vivir un buen aprendizaje. Pero, pero me atreví igual. O sea, hay una incongruencia ahí del miedo a lo desconocido totalmente, pero quizás esa experiencia también para mí es un quiebre emocional que se ha ido esparciendo a otros ámbitos de mi vida, en donde ya no quiero que las cosas duren un año o 2 años, sino que se mantengan en el tiempo y que sean perdurables en el tiempo y que consigan ese éxito o llegar a a esa meta que quiero llegar. Entonces, este video es lindo para reflexionar sobre eso, pegarle una leída o si quieren buscan ahí en ChatGPT, en lo que quieran buscar, un resumen sobre El Caballero de la Armadura Oxidada de Robert Fisher y implementarlo en 5 minutos de meditación, en 5 minutos de reflexión, en 5 minutos de conversación con uno mismo. Siempre es bueno para poder identificarnos, identificarse uno a sí mismo y saber dónde está la meta, dónde está el- lo que queremos conseguir. Nos vemos.